Bien, en esta segunda parte vamos a ver los aspectos que tienen que ver con el manejo farmacológico de la fibrosis pulmonar idiopática, ya los aspectos que son comunes a todas las otras enfermedades intersticiales, como la rehabilitación, el tratamiento de los síntomas, etcétera, ya fueron desarrollados previamente, así que vamos a focalizar en las drogas disponibles para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. Y en ese sentido, otra vez enfatizamos que más allá de que esto pueda cambiar un poco a futuro, sí es importante al día de hoy que podamos partir del diagnóstico de FPI, como decíamos en la parte de la evaluación diagnóstica, quizás no con un grado de certeza absoluta, pero por lo menos con un grado de confianza en la discusión multidisciplinaria que nos permita tomar una decisión de tratamiento. También quiero volver a enfatizar que si bien por lo que estuvimos viendo y vamos a terminar de ver ahora, sabemos encontrar la FPI, sabemos tratar la FPI es una enfermedad con una alta mortalidad, es una enfermedad grave y sin embargo en general merece menos atención y menos pasión terapéutica, diría yo, que otras enfermedades, básicamente las enfermedades oncológicas. La ATS ha hecho un cálculo de que aproximadamente en los Estados Unidos tiene que haber 130.000 pacientes viviendo con FPI. Esta cifra es impresionante. Nuestro país tiene poco menos del 10%, bueno, digamos, tiene el 15% de la población de los Estados Unidos. O sea que estamos hablando de que aquí habría por lo menos 15.000 pacientes con fibrosis pulmonar hepática. De ninguna manera, en función de los datos que tenemos y de los tratamientos que se administran, uno puede pensar que esa es la cifra que verdaderamente tiene diagnóstico. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento que tenemos? Y bueno, tenemos básicamente dos drogas antifibróticas. La primera de ellas es la pirfenidona. Durante mucho tiempo este fue un camino de muchas frustraciones porque los pacientes se trataban con lo que se llamaba el triple esquema, que era corticoides, azathioprina y aminoacetylcisteína, y la verdad es que todos teníamos la impresión empírica de que ese tratamiento no era útil, pero posteriormente algunos estudios inclusive demostraron que no solo no era útil, sino que inclusive el uso de inmunosupresores podía aumentar la mortalidad. Pero en el 2011 se publican los estudios pivotales relacionados a la efectividad de las dos drogas que actualmente tenemos disponibles para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática. En primer lugar, en Lancet se publica el estudio Capacity, que fue el primer estudio importante, multicéntrico, randomizado, doble ciego, para el tratamiento de FPI con pirfenidona. La pirfenidona no es una droga de desarrollo reciente, es una droga que tiene mucho tiempo de evolución y que de hecho ya había sido probada en prototrabajos, diría, pero 20 años atrás, pero esos trabajos que se hacían antes con 30 pacientes, 40 pacientes y que había mostrado poca efectividad. Este estudio, el Capacity, lo que hizo fue primero que nada, el endpoint, o sea, lo que se estudiaba, era la caída de la capacidad vital al final de el año de tratamiento, ya le hubiera tocado la rama placebo o la rama de tratamiento. Por supuesto, esto vamos a ver que implica una crítica que dice por qué no se estudia mortalidad. Bueno, hay un montón de razones que después vamos a mencionar, pero vamos a ver que todos los estudios que se han hecho en fibrosis pulmonar idiopática, lo que se mide es el cambio en la capacidad vital. Y el estudio del Capacity tuvo una práctica que en realidad ahora es relativamente común. FDA pide para aprobar una droga que haya dos estudios independientes. Y por alguna razón que yo nunca termino de comprender, dos estudios o dos subestudios hechos por la misma compañía, los mismos investigadores, el mismo diseño, etcétera, son considerados dos estudios independientes.
estudio, el Capacity, tuvo dos subestudios, el 004 y el 006. ¿Por qué tiene sentido mencionarlo? Porque, bueno, contrariamente a lo que uno podría esperar, uno de los estudios dio positivo, y entonces aquí vemos que la pirfenidona redujo la caída de la capacidad vital, en una magnitud que era más o menos del 8%. Mientras que el estudio 006, que era exactamente igual, no hubo diferencias significativas entre la droga y el placebo. Esto tuvo implicancias prácticas porque, bueno, a los ojos de la FDA había un único estudio realizado por una única compañía y esto no era suficiente para darle la aprobación a la droga. Por eso la pirfenidona tardó mucho tiempo en aprobarse en los Estados Unidos, porque esta es la modalidad de la FDA. Este estudio mostró algo que sería después validado en otros estudios, y es que la dosis óptima de tratamiento es 2.400 miligramos día. Pero también es verdad que lo que mostró es que 2.400 es mejor que 1.200, pero que 1.200 es mejor que nada. O sea, ese grupo tratado, aún con media dosis, le iba mejor en términos de capacidad vital que lo que le iba al grupo placebo. Una de las cosas que se le adjudica a la pirfenidona, a los antifiberóticos en general, es que tienen muchos efectos secundarios. Eso es parcialmente cierto. Uno diría, los efectos secundarios son frecuentes, eso es verdad, pero no tiene efectos secundarios serios. Quienes manejamos enfermedades intersticiales y también otras enfermedades, la mayor parte de las enfermedades serias, se tratan con drogas que tienen muchos efectos, muy serios efectos adversos. Por ejemplo, cualquiera de ustedes que ya haya tenido la oportunidad de utilizar tratamientos relativamente prolongados con 40 miligramos de prednisona, sabe que el riesgo de que un paciente termine internado en terapia intensiva con una neumonía o con algún otro episodio infeccioso es realmente alto, y que eso puede tener un desenlace inclusive fatal. Esto no sucede con los antifiberóticos. Los antifiberóticos frecuentemente tienen efectos adversos. En general vamos a ver que son gastrointestinales, pero no tienen efectos adversos serios que condicionen mortalidad o discapacidad prolongada o algún tipo de riesgo que se equipare a los tratamientos que se usaban antes, que eran los inmunosupresores. Entonces, como decíamos, la lista de efectos adversos fueron descritos en los estudios de aprobación. Siempre los estudios de aprobación son un poco distintos de la vida real, y después por eso son tan importantes cuando empiezan a aparecer los estudios de vida real, porque por un lado, como las drogas no se conocen, entonces, bueno, obviamente hay más efectos secundarios porque no se previenen esos efectos secundarios, y porque además un ensayo de investigación clínica tiene indicaciones muy rígidas y no permite mucha manipulación de la droga. O sea, no es que uno puede decir, se la bajo, se la cambio de día, se la asocio con otra cosa, porque, bueno, se sale del protocolo y crearía una variable confundidora que haría después muy difícil el análisis. Y esas cosas sí son manejables después en la práctica clínica. Pero al mismo tiempo, los pacientes de los ensayos clínicos son pacientes, yo diría, artificialmente sanos. Son pacientes que son elegidos para ingresar a un ensayo clínico porque no tienen nada excepto la enfermedad que está en estudio. Entonces, esto puede hacer que pacientes en la vida real, bueno, tengan un poco más de efectos secundarios, porque en los ensayos clínicos no hay pacientes que hayan tenido una hemorragia digestiva el año pasado, ni hay pacientes que estén tomando una cantidad de medicamentos que les pueden causar efectos secundarios digestivos per se. Entonces, es difícil extrapolar cuál es la experiencia, pero por supuesto da una idea por lo menos aproximada de cuál es el perfil de manejo con los pacientes en la realidad. Y vemos que los efectos adversos son fundamentalmente los efectos adversos gastrointestinales. Primero, que son frecuentes. En los ensayos de aprobación, hasta en el Capacity
y específicamente casi 40% de los pacientes tenían efectos secundarios. Yo diría que en la práctica clínica esto es un poco menor, justamente porque uno puede tomar una serie de medidas que aminoran los efectos secundarios. Pero los efectos secundarios más importantes son los relacionados con el aparato digestivo. Más la diarrea, muy comúnmente las náuseas, la sensación de plenitud temprana, de un poco de pérdida del apetito, pero como verán en esa lista no hay efectos secundarios importantes, no son drogas cuyos efectos secundarios puedan comprometer la vida de los pacientes. En general, después de un estudio randomizado doble ciego, se hacen lo que se llaman los estudios de extensión. Esto es, se abre el ciego y los pacientes que estaban con la droga en estudio, se lo invita, digamos, a hacer la extensión ya conociendo tanto el médico como el paciente que está recibiendo la droga, y algunos de los pacientes en el grupo placebo también. ¿Qué intención tienen? Bueno, por un lado son estudios de pre-marketing, porque eso hace que la droga se vaya siendo conocida en un periodo en que ya está a punto de ser aprobada, porque tiene el estudio inicial randomizado doble ciego positivo, y por lo tanto está en todo el proceso de aprobación. Pero la otra también es descubrir efectos secundarios que no hubieran sido vistos en un año que es lo que habitualmente demoran los estudios, y que pudieran aparecer más tardíamente. Eso, por ejemplo, puede pasar con drogas que favorecen el desarrollo del cáncer. La ciclofamida, el cáncer de vejiga aparece casi 7 años después de la administración del ciclo. Entonces, estos tan largos solamente se van a encontrar en la práctica clínica, pero algunos otros que no aparecen dentro de los primeros 6 meses, pero que pueden aparecer al segundo o tercer año, pueden ser descubiertos en estos estudios de extensión. El estudio de extensión del Capacity fue lo que se llamó el RECAP, y básicamente lo que importa de todo esto es que tuvo el mismo perfil de seguridad, o sea, no aparecieron efectos adversos nuevos en el largo plazo y no se observó ninguna señal que fuera diferente de lo que se había visto en el estudio inicial. Menciono pero por supuesto hay varios, lo menciono simplemente porque fue el primero que se publicó, que fueron apenas 6 meses después de que se liberara al mercado la pirfenidona. Es un estudio con más de 1.000 pacientes, 1.200 pacientes, cosas que solo los chinos pueden hacer en un tiempo tan corto, y lo que estudió fueron los efectos adversos de la pirfenidona en la vida real, esto que decíamos antes. Lo que vemos es una cifra importante, que solo 6% de los pacientes abandonaban el tratamiento, abandonaban la droga debido a efectos secundarios. Otros estudios hechos en otros países, inclusive estudios locales acá, la cifra por ahí puede ser un poquito más alta, pero en general no pasa el 20%. Y esto, a pesar de que tengan efectos secundarios, es porque también los pacientes son capaces de valorar costos y beneficios, y entonces van a tener una tasa de mayor abandono de la droga cuando se trata de enfermedades banales o que no comprometen su vida. Cuando el paciente sabe que tiene una enfermedad que es potencialmente fatal y que probablemente pueda prolongar la supervivencia con un medicamento, tiene un nivel de tolerancia a los efectos secundarios que es mucho mejor. Como tenían solamente un estudio aprobado, se planifica otro estudio también analizado por la compañía farmacéutica. En este momento esta droga inicialmente, insisto, ya existía la droga hacía muchos años, pero la toma con esta finalidad en ese momento era Intermune, una gran compañía internacional. Y hasta aquí entonces los estudios los estaban llevando a cabo Intermune, que después, cuando la droga fue aprobada, le vendió la compañía a Roche, una de las ventas farmacéuticas más importantes del mundo. Este es un estudio de Goberana, hay muchos nombres famosos del mundo de la enfermedad intersticial, y es un estudio, el ASCEND,
es el nombre que le pusieron, que es bastante parecido en su diseño, aunque no exactamente igual al estudio Capacity. ¿Qué importa de este estudio? Que lo que midieron acá fue la cantidad de pacientes que le bajaban más del 10% la capacidad vital. O sea, podríamos decir la cantidad de pacientes que tienen una pérdida significativa, clínicamente significativa, de la función respiratoria. Tuvieron menor tasa de muerte, pero esto no fue estadísticamente significativo, y lo que vamos a ver en todos los estudios de antifibróticos, más viejos, más nuevos, más rebuscados, es que no se encontraron diferencias en la calidad de vida. Esto es muy importante, el paciente tiene que saber todo esto, porque, bueno, porque el que va a sufrir los efectos secundarios es él, y el que va a tomar la decisión, el que debe tomar la decisión de si esos efectos secundarios para él se justifican por lo que está comprando con el uso de la medicación, bueno, es una decisión que la puede tomar él y no la puede tomar ninguno de nosotros. En este caso, 14% de los pacientes discontinuaron la medicación por efectos secundarios. En el estudio de la pirfenidona no se estudió el efecto sobre las reagudizaciones. Hemos hablado, cuando hablamos de la evolución de la enfermedad, que estos pacientes hay un grupo que tiene reagudizaciones, que son un fenómeno en el cual el paciente tiene una determinada función pulmonar, hace un episodio agudo, ese episodio tiene un 50% de mortalidad, y si no se muere, si está en el grupo que sobrevive, bueno, esto tiene de todas maneras normalmente una caída muy importante de la función pulmonar. Son eventos muy espectaculares, porque además son relativamente inesperados, uno sabe que pueden pasar, pero la verdad es que el cambio de vida después de un episodio de reagudización generalmente es bastante dramático. Por lo cual, influir sobre las exacerbaciones sería un aspecto importante. Por distintas razones, esa variable no fue incluida en el estudio. ¿Por qué lo menciono? Porque esto no quiere decir que se estudió y no sirvió, porque sí en el Nintedanib vamos a ver que se incluyó esa variable en el segundo grupo de estudios, en el Impulsis, pero no es que la pirfenidona sabemos que no sirve, no sabemos si sirve o no sirve, por lo menos en un ensayo clínico de esta magnitud, porque no fue incluida en la evaluación. Y entonces aquí vemos también, sin embargo, que este es otro trabajo, no es el Capacity, pero es un análisis post-hoc del Capacity, con las limitaciones estadísticas que puede tener eso. Vemos que los pacientes que recibieron pirfenidona tuvieron menos hospitalizaciones. Entonces, menos hospitalizaciones por enfermedad respiratoria. Como la mayor parte de la enfermedad respiratoria asociada a los pacientes con cirrosis pulmonar hepática es progresión o exacerbaciones, sobre todo exacerbaciones, uno puede pensar, tiene derecho a pensar que esta diferencia, que es significativa, fue secundaria al uso de pirfenidona, y que verdaderamente, medido de una manera indirecta, y por lo tanto un dato que no es demasiado robusto, pero que habría una evidencia indirecta de que el uso de pirfenidona disminuye la tasa de exacerbaciones. Las exacerbaciones hay que pensar que se dan aún en enfermedad leve. Uno de los mayores factores predictores de exacerbaciones es la severidad de la enfermedad, pero también se da en enfermedad leve, y esta es una de las razones para indicar tratamiento temprano, porque el paciente, muchas veces los médicos que no están acostumbrados a ver a estos pacientes se confían y dicen, bueno, pero el paciente está bien, se siente bien, hace 6 meses que tiene, desde que lo conozco, 80% de la capacidad vital, pero el paciente hace una exacerbación y sale con 30% de la capacidad vital, si es que no se muere, y con, por ahí, consumo permanente de oxígeno, y a partir de ahí un deterioro progresivo importante. Entonces, ¿qué pasa con la mortalidad de la pirfenidona? Bueno, ningún estudio tuvo poder para la redundancia, determinar diferencias de mortalidad. Hubo una gran discusión con todo esto, de si era válido o no era válido. La realidad es que
ustedes han visto el número de pacientes que se manejan, si bien es enorme en relación a lo que se usaba antes, pero en la fibrosis pulmonar hepática, esto pasa con todas las enfermedades de baja prevalencia. No es tan fácil, no es tan fácil, no es posible conseguir números que dieran poder para encontrar todas las cosas que uno quisiera encontrar. Entonces por eso se usan lo que se llama subrogantes, o sea, elementos que sí por ahí uno puede encontrar una diferencia y que uno sabe que de esa variable depende la variable que uno realmente le importa, como es la mortalidad. Entonces, está bien conocido desde hace tiempo que la velocidad de caída de la capacidad vital tiene relación directa con la mortalidad, porque estos pacientes lo único que tienen es enfermedad respiratoria, no se mueren de otra cosa. Entonces, en la medida en que tengan una mayor velocidad de caída de la capacidad vital, la mortalidad es más alta. Entonces, uno puede inferir que al reducir la caída de la capacidad vital, uno puede retrasar la muerte. Y como les decía, los cálculos que se hicieron cuando este tema estaba en el pico del debate, calculaban que iban a hacer falta entre 7.000 y 10.000 pacientes para tener poder y determinar diferencias de mortalidad, porque esto, no decíamos la vez pasada, esto no es como el cáncer, que primero tiene cáncer avanzado, que es donde se hacen la mayor parte de los estudios de quimioterapia, tiene una supervivencia más corta y más homogénea, y además hay muchos más pacientes. Entonces, los estudios por ahí pueden determinar diferencias de mortalidad. En esto, la cantidad de pacientes necesaria era inconseguible, y entonces siempre se sostuvo, por lo menos sobre todo el grupo europeo, con quien nosotros en general nos alineamos, se sostuvo que la capacidad vital era un subrogante válido. Ya creo que era cuando ya estaba Roche, había tomado la droga, lo que hicieron fue un intento de juntar los dos estudios, el ASCEND y el CAPACITY, y medir, juntar todos los pacientes y medir a la semana 52 si había diferencia de mortalidad, y encontraron una diferencia significativa. Esto no tiene mucho valor estadístico, son estudios que no medían exactamente lo mismo, no fueron diseñados exactamente de la misma manera, y por lo tanto no sirven mucho para comparar eso. Como decíamos, no hay estudios que tengan poder suficiente como para decirnos que hay diferencias de mortalidad. Sin embargo, fuera de los estudios de aprobación, una vez que estos fueron completados y se completaron los estudios de extensión, se hicieron un par de estudios que permitieron un acercamiento bastante válido a la afirmación de que la pirfenidona permite incrementar la supervivencia. Este es un estudio liderado por Nathan, es un tipo de los Estados Unidos muy relacionado con la enfermedad respiratoria, y que lo que hizo fue hacer, digamos, calcular el riesgo relativo de muerte a la semana 52, y vio que era el riesgo de muerte por toda causa era significativamente menor a la semana 52 en los pacientes que estaban tratados, y que esa diferencia, seguido en los pacientes por 120 semanas, o sea, por 2 años, seguían teniendo resultados favorables a la pirfenidona. Esto es un poquito como se ve la diferencia de las curvas de Kaplan-Meier. Y después se hizo otro estudio en que participaba Tobey Maher de Brompton, en el que lo que se hizo fue comparar los resultados de todos los pacientes. Ya habían pasado ahí más de 8 años desde que habían entrado los primeros pacientes al estudio CAPACITY, que fue el primero, después los pacientes de la SED, los pacientes de los estudios de extensión,
y lo compararon con una serie histórica muy rigurosamente documentada, que es esta del Fairfax Hospital, que por supuesto tiene, insisto, esto tiene debilidades estadísticas, no es un dato definitivo, no tiene el mismo valor que un estudio randomizado doble ciego, pero tenemos que ser conscientes de que en muchas enfermedades no es posible conseguir eso. Ese es el, bueno, cuando uno puede tener, es la evidencia más robusta, pero esta es una calidad de evidencia suficientemente buena como para aceptar esos resultados. ¿Y qué dijeron estas comparaciones? Que la expectativa de vida con pirfenidona era de aproximadamente 9 años, que la expectativa de vida con mejor cuidado de soporte era de aproximadamente 6 años, de hecho mayor que la que se dice habitualmente. O sea que el incremento en la supervivencia era de aproximadamente 2 años y medio. Esta es una de las primeras evidencias bastante claras, digamos, de que la pirfenidona es capaz de incrementar la supervivencia. Uno puede decir 2 años y medio. Bueno, primero que la valoración de cuánto vale la pena pagar en términos de efectos secundarios, de molestia. Bueno, en países como el nuestro no es el costo no lo asume el paciente, pero es una valoración que tiene que hacer el paciente. Pero para nosotros como médicos lo que sí es fácil de comparar es decir, bueno, todos sabemos los costos extraordinarios que tienen los medicamentos oncológicos y además los efectos secundarios que son muy superiores a todo esto que estamos hablando aquí. Y en general la ganancia de supervivencia se mide en pocos meses o en días. Entonces, no son malos resultados que una droga sea capaz de prolongar la vida 2 años y medio. Bien, el mismo año, en el 2011, aparece el primer estudio del mundo occidental que habla de el nintedanib. El nintedanib sí es una droga de desarrollo reciente, es una droga creada por Boehringer, un inhibidor de la tirosina. Los inhibidores de la tirosina, para ustedes están familiarizados con ese nombre porque son un grupo de drogas que se usan mucho en el tratamiento del cáncer, y de hecho el nintedanib con otra dosificación, pero es una droga que se utiliza en el tratamiento del cáncer de pulmón. Y el primer estudio que se publica en el 2011 en el New England Journal of Medicine es el estudio Tomorrow. Tenía un diseño parecido al de Capacity. Las cosas que vale la pena resaltar, tanto en el Capacity como en este, es que los pacientes tenían una capacidad vital de más del 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que no se incluyeron ni en los estudios de pirfenidona, ni en los estudios de nintedanib, pacientes que tuvieran fibrosis pulmonar muy severa. Eso porque uno necesita en un diseño tener ciertas características que no me confundan tanto la estadística, que después no puede sacar conclusiones. Pero esto no es lo mismo que decir que la droga no sirve en esos pacientes. No, en estos ensayos de aprobación, vamos a ver cuál es la evidencia que hay, no fue incluido ese grupo de pacientes, que son pacientes que tienen más complicaciones, que se mueren más rápido y entonces iban a tener muchas dificultades para calcular el efecto, la ponderación del efecto de la droga. También aquí hubo una prueba de dosis-respuesta. Se usaron 150 miligramos 2 veces al día y el uso del nintedanib disminuyó la caída de la capacidad vital. O sea, la caída de la capacidad vital fue de 6 mililitros por año, mientras que el placebo era de 190 mililitros por año, o sea, una reducción muy importante del 68%. Y como decíamos, el estudio, el Tomorrow, incluyó la frecuencia de exacerbaciones reportadas por el paciente o el médico tratante, que es el médico derivador. Y las
frecuencia de exacerbaciones fue significativamente menor en los pacientes que estaban recibiendo la medicación. Los principales efectos adversos también son efectos gastrointestinales, también son frecuentes y tampoco en general son serios, son peligrosos para la vida, pero sí pueden hacer que algunos pacientes no puedan tolerar la medicación. Y el más frecuente de todos, por lejos, es la diarrea, y a veces los pacientes pueden tener náuseas mucho más raramente vómitos. En el 2014 sale el segundo estudio de Beringer sobre nintedanib, también en el New England. Aquí ya el primer autor es Luca Richeldi, a quien probablemente muchos de ustedes conozcan porque, bueno, ha venido varias veces a la Argentina, y están todas las figuras notables de la enfermedad intersticial. Bueno, este estudio también se hizo una división en dos subestudios, el Impulsis 1 y el Impulsis 2, y simplemente decir que ambos dieron los mismos resultados. Acá a Beringer le salió bien esta estrategia de los dos estudios, y vemos que en ambos estudios la caída de la función pulmonar con la droga es significativamente menor, o sea, 114 versus 239. Esto quiere decir que cae a la mitad, y que además la diferencia es de 100 mililitros, y 100, un poco más de 100 mililitros por año. Esto que 100 mililitros por año es una caída significativa, porque uno dice, bueno, pero es para tanto 100 mililitros. Bueno, ¿por qué decimos que la fibrosis pulmonar hepática es una enfermedad tan grave? Porque pierde promedio 200 mililitros por año. Entonces, bueno, si pierde 100, quiere decir que 100 es un número importante, porque es una diferencia importante. Alguien que tiene una capacidad vital en el momento que lo vemos de 2 litros y pierde 200 mililitros por año, bueno, probablemente cuando tenga una capacidad vital de 1200 ya tenga una sobrevida muy penosa, una vida muy penosa, y eso ocurriría en 6-7 años. Si en cambio yo consigo que le caiga la capacidad vital menos de 100 mililitros por año, o 100 mililitros por año, bueno, prácticamente duplico el tiempo hasta que aparezca ese deterioro funcional importante. El tiempo a la primera exacerbación fue, como decíamos, fue menor y fue significativo desde el punto de vista estadístico. La mortalidad por toda causa, también en este caso, pese a que las curvas se separan un poquito, no alcanza significación estadística, como pueden ustedes ahí verlo, por esa P que es de 0,1. Entonces, no hay ninguna duda, el nintedanib mejora nada, enlentece la progresión de la enfermedad. Después entonces empezamos la clase anterior diciendo que los pacientes son distintos, son heterogéneos, que hay distintas características. Empezó a plantearse la pregunta de si todos los grupos se beneficiaban de la misma manera. Y bueno, distintos subanálisis de los dos estudios, sobre todo el Impulsis, fueron demostrando que sí. Este fue el primer estudio que se publicó y que lo que mostró es que en distintos grupos no había diferencias con la edad, con el sexo, con si tenían más o menos del 70% de la capacidad vital, por el cuestionario de San George, si eran no fumadores, si habían tomado no corticoides, todos los grupos se comportaban igual, y nintedanib tenía ventajas en la preservación de la función pulmonar. Un grupo importante fueron aquellos que en aquel momento estábamos trabajando con la clasificación anterior, y era que si tenían UIP definitiva o UIP posible. Y esto era muy importante porque el grupo, como dijimos, de UIP posible, es un UIP, lo que sería hoy la UIP probable, es un grupo relativamente importante, no es cuantitativamente menor. Bueno, lo que se vio es que se comportaba de la misma manera que se comporta la UIP definitiva. Y de hecho, esto es una de las evidencias cuando discutíamos el uso o no de la biopsia, como para decir, no se justifica la biopsia en la UIP probable en un sujeto que tiene clínicamente factores de riesgo para hacer una FPI, básicamente mayores de 65 años, y exfumadores,
porque se va a comportar de la misma manera, y sabemos que la biopsia, como dijimos, no está exenta de riesgos. Otro grupo es el grupo que tiene enfisema. Entonces, es un grupo muy particular que tiene en general peor pronóstico, muchas dificultades en el diagnóstico y muy difícil medir la evolución porque tanto el enfisema como la fibrosis pulmonar disminuyen la capacidad vital, la LSO, pero bueno, justamente como tiene diferencias fenotípicas seguras, no sabemos si de otro tipo, se estudió este grupo. Bueno, los pacientes que tienen enfisema se comportan de la misma manera. Esto no fue estudiado en la pirfenidona y uno diría que una de las ventajas que tiene el nintedanib es si uno tiene pacientes con enfisema, probablemente sería la mejor elección, no porque sepamos que la pirfenidona no sirve, sino porque la pirfenidona no fue probada en ese contexto, mientras que estos estudios buscaron específicamente esos pacientes. Y después, ¿qué pasa con los pacientes que tienen función pulmonar normal? O cercana a lo normal, esto que, insisto, muchos médicos dicen, bueno, pero ¿para qué lo vamos a tratar si tiene una capacidad vital normal o mínimamente alterada? Lo que muestra esto es que, y de nuevo es el mismo grupo de gente, ¿no? Es que los pacientes que tienen más de 90% de la capacidad vital, o sea, una capacidad vital absolutamente normal, que si uno no fuera porque hizo una LSO, no se da cuenta de que ese paciente está enfermo y porque le hizo el ATAC. Bueno, en esos pacientes, la caída de la capacidad vital sin tratamiento es igual de dramática que la del paciente que tiene el 50% de la capacidad vital. Le cae 224 mililitros, igual que a los otros pacientes, mientras que la caída de la capacidad vital cuando el paciente está con tratamiento es significativamente menor. O sea, los pacientes se benefician. Y no había pacientes, como dijimos, que tuvieran una capacidad vital menor del 50% porque era un criterio de exclusión. Pero cuando se pudieron incluir los pacientes que entraron en el estudio de extensión, que en este caso fue el Impulsis ON, o sea, la continuación ya con abierto el ciego, algunos pacientes que por ahí entraron con 60, ahora sí tenían 49 de capacidad vital. Y entonces se midieron esos pacientes. Por supuesto, no son el enorme número que eran los pacientes del comienzo, porque muchos pacientes estaban lejos del 50%. El hecho es que los pacientes que empezaron a medirse cuando entraban a Impulsison, cuando tenían menos del 50% de la capacidad vital, la caída de la capacidad vital en el grupo placebo, de todas maneras, es estadísticamente significativamente menor. O sea que tenemos evidencia de análisis de subgrupos de que en todos los grupos, en la UIP posible, en el enfisema, en la FPI temprana y en la FPI severa, es efectiva en disminuir la caída de la capacidad vital. ¿Qué precauciones requiere la administración del nintedanib? Hubo algunas alarmas cuando se publicaron los estudios de aprobación de que había habido un exceso de infartos, exceso que por ahí en 500 pacientes hubo 5 en uno y 8 en otro. Pero bueno, estadísticamente lo era así, pero la verdad es que esto después en estudios ulteriores se descartó. De todas maneras, se recomienda que pacientes que hayan tenido un episodio coronario agudo, activo en el último mes, no sean candidatos a recibir nintedanib, y como puede haber incrementos del sangrado que fueron detectados con el estudio de aprobación, los pacientes anticoagulados habría que monitorizarlos un poquito más estrechamente hasta ver si verdaderamente se modifica el comportamiento de la anticoagulación o no. Entonces, volvemos a aquello con lo que dejamos el final de la primera parte, que es
tiene sentido el tratamiento temprano, esto ya lo mostramos, si uno empieza a hacer tratamiento cuando el paciente tiene 60% de la capacidad vital, y sabemos que cuando está acá en 50, está en el límite cercano a la invalidez, lo que yo le estoy dando es un año de ganancia si consigo los resultados que muestran los ensayos clínicos. Si yo parto de un paciente que tiene una función pulmonar prácticamente normal, la ganancia de supervivencia que yo le estoy dando es por lo menos de 2 o 3 años. Entonces, esto mostrado en ejemplo, ¿no? Este paciente que tiene una capacidad vital del 60% y una LCO muy, muy baja, sabemos que tiene un pronóstico sin terapia de 1 año y medio. Entonces, el aumento de supervivencia, bueno, lo puede llevar a 2 años, pero no más de esto. En el otro extremo, el paciente que tiene una DLCO baja, pero que tiene una capacidad vital normal, tiene un pronóstico sin tratamiento que es de 5 años. Y probablemente, de acuerdo a los cálculos, si uno aplica las proyecciones de los ensayos clínicos, la supervivencia sería por lo menos a 8 años, y eso es lo que han mostrado los estudios de extensión. O sea que yo le estoy haciendo ganar 2 años y medio o 3 años de supervivencia. Y como dijimos, esto es importante recordarlo, que los pacientes que tienen una capacidad vital baja, de todas maneras se benefician. ¿Qué pasa con la pirfenidona? Porque todo lo que hemos hablado de estos subgrupos es con el nintedanib. Bueno, en realidad, quienes han trabajado mucho, de hecho fueron los que publicaron el primer estudio de pirfenidona, fueron los japoneses, y Azuma, el famoso estudio de Azuma. Y lo que mostraron, ellos los clasifican de una manera un poquito diferente y hacen la clasificación de severidad como leve, moderada y severa, integrando todas estas variables, la CBF, la DLCO y la saturación de oxígeno. Entonces estudiaron un grupo de 264 pacientes que estaban repartidos en las distintas categorías y mostraron que se moderó la declinación en todos los grupos de pacientes. La pirfenidona tuvo los mismos resultados en todos los mismos pacientes. Tuvo mayor efecto en los pacientes leves y tuvo más tiempo hasta lo que se llama más tiempo libre de enfermedad, esa es una expresión que se roba del cáncer. En este caso, la recaída sería medida por la caída de la capacidad vital mayor del 10%, que es lo que se considera una caída significativa. Y esa variable también mejoró. Hubo, como decíamos, distintos estudios en distintos países que mostraron más o menos lo mismo en términos de cuánto mejora cuánto enlentece la caída de la capacidad vital, y sobre todo el tema de los efectos adversos. Estuvimos diciendo qué es lo que pasa si el paciente tiene menos del 50%. La pregunta que a veces surge, en la medida en que ahora hay muchos pacientes con tratamiento, es ¿qué pasa si el paciente a lo largo del tratamiento le va cayendo la capacidad vital y de hecho le cae por debajo del 50%? Bueno, este es un estudio que fue liderado por Nathan, y que lo que uno puede ver es que después de 12 meses, los pacientes que estaban con pirfenidona tienen menor cantidad de pacientes con más de 10% de la declinación, o sea, pacientes que recaen o muerte. O sea que la pirfenidona sigue siendo útil aun cuando la capacidad vital haya bajado mucho. Aunque la capacidad vital baje, tiene sentido continuar el tratamiento. Esta es una decisión muy individualizada. Uno puede decir, bueno, en realidad prefiero cambiar de droga, el paciente le cayó por debajo del 50%, o prefiero saltar a nintedanib. Sí, es una opción también. No es que esté probado que es lo que va a pasar, porque son drogas que no tienen nada que ver, pero lo que uno tiene que tomar en consideración son variables como, por ejemplo, la tolerancia. Si el paciente tolera muy bien la pirfenidona, uno no sabe si va a tolerar muy bien el nintedanib, y hay una realidad concreta que tiene que ver con
bueno, con que no es fácil conseguir estas drogas. Entonces, todo lo que implica meterse en el tramiterío de una nueva droga y que consecuentemente le suspendan la primera, habrá que ver si después él no la tolera, qué tan fácil es volver para atrás. Pero esas son todas cosas que hay que discutir con los pacientes. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que la pirfenidona ha demostrado que tiene una mayor supervivencia cuando se compara con estudios históricos. O sea, que llegado a este punto nos dice, con la evidencia disponible es relativamente fácil. Una vez que, lo difícil de llegar al diagnóstico de fibrosis pulmonar hepática, una vez que uno asumió con un grado de confianza que le permite tomar una decisión de tratamiento, que algo es una fibrosis pulmonar idiopática, se trata. No hay muchas vueltas, no hay se tratan esto, se tratan todo. ¿No? Es bastante sencillo. ¿Cuál sería el problema? Bueno, que toda droga tiene efectos secundarios, ¿no? ¿Por qué voy a tratar el dolor de muelas o por qué voy a tratar una infección respiratoria baja con antibióticos? En la medida en que considere que el beneficio va a ser mayor que los riesgos. ¿Cómo se encuentra ese balance? Básicamente los efectos adversos potenciales. La pirfenidona tiene un problemita adicional y es que, si bien eso no tiene nada que ver, sí lo sufre el paciente, y no tiene nada que ver con los efectos finales. Los comprimidos vienen de 200 miligramos y se toman 2.400, o sea, se toman 12 comprimidos por día. Ahora Roche ya había sacado la de 800 miligramos, pero también es cierto que a uno le quita flexibilidad, porque si el paciente tiene poca tolerancia a la medicación, uno va sacando de a un comprimido, o al revés, saca varios y va subiendo de a un comprimido hasta encontrar la máxima dosis por encima de 1.200 que el paciente tolere. Entonces lo importante sería, una vez que el paciente tiene toda la información, nosotros sabemos lo que quieren los pacientes, no lo que nos parece a nosotros. Y bueno, sabemos qué es lo que quieren. Ha habido varios estudios al respecto. Este es un estudio que llevó a cabo Toby Maher, que muestra que la abrumadora mayoría de los pacientes está mucho más preocupado por la capacidad de enlentecer la progresión de la enfermedad que por los potenciales efectos adversos. O sea, los médicos están muy preocupados por los efectos adversos, mientras que los pacientes están mucho más preocupados por tener una enfermedad que saben que es inevitablemente progresiva y no tener una droga que les permita enlentecer la evolución de la enfermedad. Y los pacientes que están por empezar, ya sea pirfenidona o nintedanib, se les preguntó cuánto les importaba, digamos, la efectividad versus los efectos secundarios. Y la verdad que los pacientes estaban mucho más preocupados, o sea, fíjense, la mayor parte de los pacientes ponen como su mayor preocupación la efectividad de la droga, muchísimo más que los efectos secundarios. Otra cosa que sabemos es que la reducción de la dosis a esa mínima que fue probada, que son 1.200 y 100 para el nintedanib, no afecta la efectividad y que por lo tanto esa es una estrategia para manejar los efectos secundarios. ¿Hay alguien a quien no hay que tratar? Bueno, la verdad que son pocos los pacientes, los que no quieren, los pacientes que no quieren, que cuando uno les explica no les parece un buen negocio, y en general, estos en general son pacientes grandes que consideran que bueno, quieren vivir el tiempo que les queda sin efectos adversos. Generalmente cuando uno negocia que pueden empezar la droga y si les va mal, porque hay pacientes que no les va mal, que no tienen efectos secundarios, ahí se suspende. Yo diría que son pocos los que de entrada dicen que no quieren hacer la medicación. Los que tienen insuficiencia hepática o renal, porque ambas drogas se metabolizan de esa manera. Los que tienen alta mortalidad por otras causas, porque esto es programar que algo no suceda de aquí a un tiempo que en general es mayor a 3 años, y no mucho más.
la verdad que no hay otras contraindicaciones para el uso de la droga. Y la edad no es una limitación. Entraría en eso de los que tienen mortalidad por otras causas. Uno dice, bueno, la verdad, si yo lo que estoy haciendo es previniendo que alguien no se muera de aquí a 3, 4 años, ¿no? Y bueno, pero tiene 87 años. Bueno, si a Mirta Legrand le hubiéramos dicho eso cuando tenía 87 años y diagnóstico de fibrosis pulmonar, ya se hubiera muerto, y tiene 93 años, creo ahora. Entonces, el tema de la supervivencia es un tema complejo, que se ha modificado mucho en el último tiempo. Por supuesto depende muchísimo de los sectores sociales y depende de las expectativas de los pacientes y de un montón de cosas. Y el paciente no es solamente una cosa a la que uno le mete una droga adentro y pasa algo, ¿no? Tiene desde las dificultades para conseguirla hasta la tolerancia a los efectos secundarios, hasta la intensidad con la que, o el grado de satisfacción que tiene en su vida de todos los días, como para querer hacer el esfuerzo de algo que, bueno, gratis raramente, porque en general algún efecto secundario tienen, y porque, bueno, todo el tramiterío de conseguir la medicación, si es una persona mayor, con dificultades para moverse y que está sola, que hay un grupo importante de pacientes que son así, bueno, por ahí es más esfuerzo del que está dispuesto a hacer. Pero eso es una decisión nuevamente que tiene que tener el paciente, y de ninguna manera nosotros tenemos derecho a decir que porque un paciente tiene más de 80 años, por ejemplo, algunas personas me han dicho, bueno, ¿para qué le vas a dar una droga que encima cuesta lo que cuestan estas drogas? Entonces, siendo realistas, como ya mencionamos antes, todo lo que podemos hacer es disminuir la progresión, no se puede recuperar nada, entonces no tenemos que esperar a que se pierda, porque una vez que se perdió no lo vamos a recuperar, y por lo tanto tenemos que enfatizar, por un lado, el tratamiento temprano, diagnóstico temprano para poder hacer tratamiento temprano, y como decíamos, como son pacientes que en general tienen más de 65 años, los médicos es común que tomen una actitud paternalista y tomen decisiones por ellos. Los pacientes tienen que decidir y decidirán o no lo mismo que a nosotros nos parecería razonable, pero ellos saben qué vida quieren, qué vida tuvieron, qué quieren hacer, y la decisión que tomen es la decisión adecuada porque, bueno, porque son personas libres y tienen derecho a tomar esa decisión. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico temprano tiene sentido porque, bueno, hay cosas que valen más la pena preservar que otras, ¿no? Una persona puede ser grande o puede tener inclusive otras enfermedades, puede tener una enfermedad como esta, pero, bueno, tiene una calidad de vida que para él es satisfactoria, para él o para ella. En cambio, si nosotros dejamos que la enfermedad progrese, bueno, después ya uno a veces se siente un poco culpable de saber que lo único que está haciendo es prolongar una vida que tiene pocas satisfacciones. No existe la FPI estable, siempre va a progresar. Nunca crean que una FPI, porque hace 6 meses que no le pasa nada, no siente nada, no tiene nada, se va a quedar así. De un día para el otro, bueno, progresa, y por eso toda FPI se trata porque los pacientes están en esa circunstancia. Entonces, si ustedes lo pueden sacar de ahí, lo tienen que sacar. Por supuesto, la pregunta siempre es pirfenidona o nintedanib. No ha habido ningún estudio del beneficio conjunto de las drogas, ni hay claros beneficios entre uno y otro, no hay estudios comparativos de una droga a la otra. La elección de una u otra droga se hace en general por el perfil de efectos adversos. Por ahí un paciente que tiene colon irritable, uno va a preferir darle pirfenidona. A un paciente que se gana la vida siendo, qué sé yo, vendedor ambulante en la playa de Mar del Plata, bueno, uno va a preferir darle nintedanib y no darle pirfenidona, que tiene el problema de la fotosensibilidad cuando se exponen al sol. El tratamiento, como decíamos, no hay una comparación entre ambas drogas. Un metaanálisis que se hizo sobre una cantidad muy grande de papers, de los cuales fueron elegidos 54 por elegibilidad, digamos, criterios de elegibilidad, pero que solamente 19 eran estudios randomizados, controlados. Lo que mostraron es que tanto pirfenidona como nintedanib tienen mejor supervivencia que la triple terapia, obviamente, que sildenafil o que
bosentan, pero no mostraron diferencias entre pirfenidona y nintedanib. No es un estudio randomizado doble ciego, sino un metaanálisis de la literatura disponible. Y un estudio de costo-efectividad en UK, mostró que comparado con el mejor cuidado de soporte, el nintedanib y la pirfenidona eran los únicos tratamientos que mostraban mejoría estadística, eso es lo que vimos, y que comparado con la pirfenidona, el nintedanib tuvo menos exacerbaciones agudas y resultó en menos costos. Pero otra vez, este es un estudio en un ámbito particular. Los estudios de costo-efectividad en general son limitados, por llamarlo así, al país en que se hacen, porque hay todo un tema de costo, de distribución, de autorizaciones, que no son necesariamente extrapolables. Hubo un estudio en que se usaron las dos drogas juntas, que fue el InJourney, se presentó hace un par de años en un europeo, en una tesis, no me acuerdo, pero era un estudio de seguridad, un estudio de solamente 3 meses, mostró que los resultados de las dos drogas eran un poquito mejores que una sola droga, pero la verdad que eso, el estudio de 3 meses no está diseñado para eso, no tiene de ninguna manera poder para decir eso, ¿no? Pero este estudio lo que intentaba era ver si era factible desde el punto de vista de la seguridad de los efectos secundarios hacer el uso combinado de ambas drogas. Como dijimos, el esfuerzo más importante que tenemos que hacer es encontrar estos pacientes que no estamos viendo tempranamente, y para eso quienes hacen neumonología general tienen que recordar las cosas que dijimos en la clase de diagnóstico y pensar, este paciente no tiene reflujo gastroesofágico, por ahí tiene una fibrosis pulmonar idiopática, hacer una tomografía, si era cierto bien, y si no, el señor seguirá su curso. Por supuesto, a la hora de dar tratamiento, los médicos están siempre muy oprimidos, diría yo, porque los auditores suelen decir que no, ¿no? Y los argumentos son que el tratamiento es caro, lo cual es verdad, y que no mejora los síntomas, lo cual también es verdad. Pero bueno, lo que hace es mejorar la sobrevida. Si esto se justifica o no es una cosa que le compete al paciente decidirla, y no a los auditores ni a nosotros. Y uno podría decir, como comparación, para quienes no están convencidos, ¿a cuántos pacientes con tratamiento con non-small cell lung cancer que requieren quimioterapia, tienen por lo tanto estadios avanzados, 3B o 4, se les niega tratamiento? Excepto que estén pero muy mal estado general, nadie se le ocurre no darle tratamiento. ¿A qué paciente la quimioterapia le mejora la calidad de vida? La gran cosa sería, y tenemos mucha suerte, cuando un paciente no le deteriora la calidad de vida. ¿Y cuáles son las ventajas de tratamiento que conseguimos? Estas son un trabajo clásico que lo que muestra es que sí hay diferencias de sobrevida en los pacientes tratados y no tratados, que son las distintas curvas de Kaplan-Meier, y si ustedes tienen en la cabeza lo que son las diferencias de supervivencia, esto es años, lo que son las diferencias de supervivencia en los trabajos de cáncer, estamos hablando, antes de que apareciera la inmunoterapia, que es destinada a un grupo pequeñísimo de pacientes, de diferencia de días, de un par de semanas, y tratamientos que tienen muchísimos efectos secundarios y que inclusive pueden producir como efectos secundarios la muerte. Entonces me parece que esa cosa hay que tenerla presente para tener la convicción de pelear el uso de la droga, porque es una droga que es útil. Sin embargo, es verdad que no es bueno lo que tenemos. Es espectacular comparado con lo que teníamos, no sé, 8 o 9 años atrás, porque no teníamos nada, y ahora tenemos algo que a los pacientes les permite vivir 3 años más, que la gente lo considera importante. Este es Harold Collard, de San Francisco, trabaja con Talmadge King, y en esta editorial un poquito lo que decía es, bueno, la carrera recién empieza. Y esto yo creo que es un concepto importante, porque el asunto es lo que nosotros hacemos cuando recién empieza el tratamiento de una enfermedad de reciente desarrollo en la terapéutica, es ir comprando tiempo.
bueno, 3 años, pero en 3 años va a aparecer alguna otra cosa, y en esos 2 años que me permites otra cosa, va a aparecer otra cosa, y yo creo que el mejor ejemplo que tenemos de eso es el SIDA, en que los tratamientos iniciales eran horrorosos en términos de efectos adversos y de resultados, y hoy hemos transformado una enfermedad que era fatal en menos de un año en una enfermedad crónica con la cual los pacientes pueden convivir mucho tiempo. Y en ese sentido hay varias cosas que se están, digamos, desarrollando. Una es esta de la posibilidad de poder hacer los estudios, digamos, la combinación de drogas. Sabemos que es factible desde el punto de vista de la tolerancia a los efectos adversos. Es cierto que económicamente va a ser muy difícil de manejar, pero esa es una de las líneas de tratamiento. Y una de las líneas más interesantes es el desarrollo del pamrevlumab, que está recién en fase 2, pero que es una droga que promete ser una opción dentro de los próximos años. O sea, tenemos que saber que, sobre todo para quienes no van a hacer la especialidad, la clave es la consulta temprana, que hay cosas para hacer, no se puede tener el escepticismo de decir, no, esos pacientes se mueren de todas maneras, porque realmente no es cierto. La verdad que no es así, y que es bueno que estos pacientes tengan por lo menos alguna consulta con una doble finalidad. Primero, para que se pueda hacer un diagnóstico de más confianza, pero además porque es verdad, no vamos a negar que es difícil conseguir las drogas, dependiendo mucho sobre todo de las palabras del paciente, y tener el respaldo de un comité multidisciplinario, de algún grupo de trabajo, de la sección de la MR, es un elemento de peso para el auditor. Los auditores conocen a quienes hacen cada subespecialidad dentro de las cosas que yo les toca auditar, y por supuesto la firma de un desconocido no tiene el mismo peso que la firma de una persona que manda una receta por mes y que sabe que la va a pelear y que conoce todos los recursos. Entonces, eso también es una utilidad que hay que aprovechar, y por suerte la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y algunas otras asociaciones como FUNEF tienen recursos como para ayudar a los médicos y facilitar que se consiga la medicación. Bueno, muchas gracias a todos.